Mire, estamos haciendo la conexión con Sabina Berman en estos momentos. Mi equipo me va a dar a conocer cuando ya la tengamos en línea, porque hay declaraciones muy interesantes de la periodista y escritora en las redes sociales, en una serie de cuestionamientos precisamente sobre la vacuna en México. Y bueno, pues quiero preguntarle una serie de cosas también a ella. Déjame le comparto esta nota que publican con mucho gusto, por supuesto, en las, pues en las filas del Universal. Y por favor le pido a mis compañeros que tan pronto, que cuando esté ya la conexión con Sabina, me digan, interrumpo la lectura para platicarlo con usted. Mire, dice, ¿qué diablos? Pregunta Sabina Berman por listas y fechas de vacuna contra COVID-19. La periodista y escritora señaló que hasta el día de hoy no se han publicado el plan de vacunación contra COVID-19, así como listas y fechas de inmunización para cada sector. ¿Qué diablos? Cuestionó. Y continúa la nota. La periodista y escritora Sabina Berman cuestionó en redes sociales el plan de vacunación contra COVID-19 del gobierno federal, pues expresó que nadie responde sobre las listas y fechas de inmunización. A través de Twitter, la también columnista del Universal señaló que hasta el día de hoy no se ha publicado el plan de vacunación, así como listas y fechas. Ya tenemos a Sabina Berman con nosotros en estos momentos. Sabina, te saludo con muchísimo gusto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo está Vicente? Ya mucho mejor. Esperemos que hoy le den otro tipo de resultados sobre sobre este coronavirus que todavía padece, pero no ha sido algo difícil, ¿eh? No ha enfrentado consecuencias serias, no te preocupes. Ha estado muy bien y nos mantenemos pues día con día al tanto de su estado de salud, Sabina. Oye, pues mándale de mi parte, igual nos está oyendo, un gran abrazo, estamos con él en el pensamiento. Gracias, Sabina, con muchísimo gusto. Te está escuchando seguramente. Y bueno, te quiero preguntar sobre esto. ¿Qué diablos escribes al cuestionar este plan de vacunación del gobierno de México? ¿A poco así está la cosa de jodida? Que nadie responde sobre listas e inmunización. ¿Te refieres al tuit que mandé ayer a las 10 de la mañana? Correcto. Y que hoy tiene como 22,000 likes, ¿no? Sí, no, yo no creo que están jodidas las cosas, creo que México relativamente lo ha hecho bien, ha mandado pedir 210 millones de dosis de vacunas distintas que están llegando y todas, excepto la Pfizer, que tiene problemas en su planta, a ver, tú corrígeme, en Bélgica, y la está reestructurando para poder atender toda la demanda internacional. Todas las otras están llegando en fecha correcta a México. Lo que a mí me preocupa es el plan de vacunación, que no le veo todavía los perímetros. Y si me permites, voy a leer el tuit que mandé y que ha sido tan polémico en Twitter. Es del 21 de enero y le pongo esa fecha. 21 de enero no se publica aún el plan de vacunación detallado. No hay fechas de vacunación. No hay listas donde inscribirse. Se pregunta a funcionarios, nadie sabe. Farmacias del Ahorro ofrecen sus miles de locales y su personal para multiplicar el ritmo de la vacunación, nadie les responde. ¿Qué diablos? Terminaba yo el tuit, ¿no? Y si me permites, déjame ir detallándolo, porque precisamente ahorita el esfuerzo que tenemos que hacer todos, el gobierno, pero también los ciudadanos, es bajar al detalle hasta descender en la realidad específica de una vacuna entrando por una jeringa, entrando por una aguja al brazo de la gente. Entonces, el plan de vacunación que conocemos lo anunció el secretario de Salud hace 2 meses. Y como te decía, solo tiene los perfiles más exteriores trazados. Dice que primero será vacunado el personal médico durante diciembre y enero.
Eso nadie lo discute, es lo justo y lo necesario. Esas personas son las que están en la primera fila de atención a los enfermos de coronavirus, son los que están más expuestos y también los más necesarios. Luego, de la última semana de enero hasta abril, empieza a vacunarse la población de 100 años hacia abajo, hacia 60 años. Y luego cada bimestre otro grupo de edad. Esto tiene un criterio científico, porque la incidencia de muertes desciende según la edad, y es lógico primero vacunar a los que están en mayor peligro. Bueno, y finalmente el plan dice que cuando ya se haya vacunado a la mitad de la población y sumando a los que ya se infectaron del virus, entonces parará la pandemia. O sea, seguirán contagios, pero ya no será una pandemia. Pero mira, hay muchas asegúnes en este plan y a mí, sinceramente, me preocupa que esos asegúnes no están aterrizados. Y si no están aterrizados, esto va a ser caótico y todos vamos a sufrir mucho y nos vamos a enojar mucho. Entonces, es el momento de sonar la alarma y decir, por favor, gobierno, alértense que esto no está detallado, no sabemos los detalles, ojalá ustedes sí, y si sí lo saben, ¿por qué no nos lo están diciendo? Para empezar, el orden. Pero Sabina, a no ver, sabemos, dime. Rápidamente, exactamente como lo mencionas, como lo han dado a conocer las mismas autoridades de salud, el mismo presidente López Obrador, por el momento solamente están vacunando al personal de salud, de tanto hospitales públicos como privados. Mañana comienzan con la vacunación de maestros en Campeche. Exactamente, ¿no? Va pianito. Ese momento ya es el momento de cuestionar cuándo nos toca a las personas que están en estas edades de los adultos mayores, o cuándo nos toca a nosotros que tenemos de 40 a 50, etcétera. Vamos, y van pianito, y si poco a poco sí estamos viendo esa vacunación. O sea, estamos viendo que se están distribuyendo las vacunas, estamos viendo que se está vacunando hasta médicos de hospitales privados. Déjame te cuento esto. Tengo un amigo que pues él es de las esferas del poder y etcétera, y me decía, mi hermano trabaja en el Hospital Español y estamos muy enojados porque llegaron ahí con un papelito y nada más lo vacunaron y se acabó. Y yo le dije, bueno, pero lo vacunaron, ¿no? Sí, pero nada más le dieron un papelito. Dije, bueno, pues lo importante aquí es la vacunación, ¿no? Ok, déjame contestarte. Primero, se están violando el orden científico de los grupos. ¿Por qué hay que vacunar a los maestros de Campeche? Ya sé la razón que da el presidente, que porque los niños quieren ir a la escuela o tienen que ir a la escuela en Campeche. Esa no es una razón científica. Y si vamos a meter grupos, bueno, pues ¿por qué no pone el presidente a los beisbolistas? Yo también pediría que primero sean los teatristas y después podemos pedir a las vacas sagradas de la nación, a los más famosos. No, hay que decirle al gobierno, por favor, en este caso, no nos portemos como mexicanos, no nos metamos en la fila, acatemos el orden científico. Hay una razón, no inventemos brigadas que se van a Campeche o brigadas que se van a Acapulco. No, tenemos que llamar la atención incluso al presidente y decirle, esto no tiene nada que ver con política, o tiene que ver con política en la acepción más pura y noble de la palabra, como el gobierno de los muchos, de los ciudadanos. Y no puede nadie meter grupos sucedáneos que no estaban previstos. Ahora te voy a decir otra cosa de tu amigo y el papelito. Tiene razón la persona que se queja. Necesitamos listas. Tú me dices es demasiado pronto, yo te digo, si las cosas van a resultar más o menos bien, en febrero tendrían que estar las personas de entre 100, 90 y 80 paradas en filas. Si no hay listas, entonces lo que va a suceder es que va a haber 3,000 personas paradas, gente mayor de 80 años,
una pegadas a otras o separadas, pero filas de miles de gentes esperando 8 horas, 10 horas. ¿Por qué no podemos entrar al siglo XXI? Digo, ya estamos en el año 21. Existen plataformas donde se organiza la información, donde la gente se puede inscribir, metes tu CURP o la identificación que tengas, o tu pasaporte, o tu INE, lo que tengas, pones tu fecha de nacimiento y entonces la máquina te da una cita, hora y lugar. Otro problema que se nos viene, y solo siendo de veras, vaya, solo no teniendo imaginación puedes dejar de verlo. Las sedes. ¿Sabes cuántas sedes hay en todo el estado de Coahuila para vacunarse? No tengo idea, pero sí te quería mencionar en cuanto a la parte de las sedes, y le voy a pedir a don David que nos grabe con esto, y mira, sin ningún afán de ser el abogado del diablo, de parecer defensor de la Cuarta Transformación o de López Obrador, sino simplemente buscar defender la verdad con justicia, sí hay que reconocer que no solamente México, sino el mundo entero está batallando con esta distribución de la vacuna. Estamos hablando de un esfuerzo planetario para inmunizar a todo mundo, Sabina. Y mira, yo te lo digo viviendo aquí en Estados Unidos. Aquí en Chicago no tenemos ni idea de cuándo nos toca a mi esposa, a mi hija y a mí. No sabemos ni cuándo, ni a mis suegros, que pasan ya de 60. Te voy a decir una cosa. En Texas todo el mundo sabe cuándo les toca. En California todo el mundo sabe cuándo les toca. En Nueva York, todo el mundo ya sabe cuando en New Jersey, que empezó ya la vacunación, todo el mundo sabe. Es que no, tampoco es ciencia infusa. Y además, déjame polemizar contigo sobre eso de la defensa de la 4T. Yo defiendo la 4T. Yo soy una persona de izquierda, bueno, desde que era niña, por un hermano mío que tuve, por la herencia también de mi padre. Yo soy una persona formada en la izquierda y yo defiendo la 4T, y al decir, señores y señoras, alertas con el caos que se viene, estoy defendiendo la 4T. Hacemos mal la gente que defendemos a la 4T en ser pasivos. Mira, es evidente lo que va a pasar en Coahuila. 5 sedes en todo un estado del tamaño de Coahuila. Coahuila es del tamaño de Francia. En Coahuila cabe Francia entera. ¿Cómo puede ser que haya 5 sedes? ¿Cuántas crees que hay en la Ciudad de México? Que es este monstruo de ciudad de donde vivo, de 18 millones de habitantes. ¿Cuántas sedes crees que hay? Tú dime, ¿cuántas te parecería normal? En Coahuila, no sé, al menos 100. A 100,000 personas diarias. Hay 5. Hay 5. Es una locura. O sea, ¿por qué estamos yendo hacia el caos sin abrir bien los ojos y sin solucionarlo? Es el gobierno tiene una movilidad muy grande. Además, resulta que muchas instituciones no gubernamentales se han ofrecido para descentralizar la vacunación, y el gobierno hasta ahora ha tenido una especie de orgullo que puede con todo. Ya nos lo hizo Peña Nieto, ya nos lo hizo Miguel de la Madrid. ¿Cuántas veces nos va a suceder que cuando el gobierno dice yo puedo con todo, no resulta? Es decir, el gobierno de pronto concentra todo, en este caso las vacunas, concentra todas las sedes y no puede y no debe. ¿Por qué tendría el gobierno que tener todas las sedes? Tenemos en México, como sabes tú y como saben tus escuchas, redes de farmacias muy eficaces. Farmacias del ahorro, farmacia creo que se llama de los Bosques, farmacias similares, las del doctor Simi, están por toda la República, en todas las colonias de la ciudad, de todas las ciudades, y además en todos los pueblitos. Casi no hay pueblitos en México donde no haya una farmacia. Y además, para colmo de bien, o sea, por suerte, en cada farmacia hay gente que sabe vacunar. ¿Por qué no descentraliza el gobierno?
esto no es más fácil hacer lo que te estoy diciendo que esto de centralizar. Imagínate 11 sedes y todas militares en la Ciudad de México. ¿Por qué tiene que ser el ejército el que nos vacune? Si yo no tengo nada en contra del ejército en el sentido de la vacunación, pero ¿por qué esta centralización que ya no nos funcionó en el temblor? ¿Qué pasó en el temblor? La sociedad, inmediatamente después del sismo, se organizó horizontalmente, con una eficacia bárbara, sí con desperdicios, sí, así es cuando se organiza toda una sociedad. ¿Y qué hizo Peña Nieto? Estuvo pasmado una semana y de pronto tomó el poder. Y tomar el poder quiere decir que centralizó todo. Evitó que los ciudadanos nos siguiéramos auxiliando entre nosotros, requisó todos los víveres que había y los mandó a bodegas, entonces ya todo estaba en orden. Se tardaron meses y en esa centralización, esa piramidalización de la ayuda, se perdió mucho de la ayuda y se robaron también mucho. No cometamos el mismo error, caramba. Esta es una llamada. Pero Sabina, a ver, vamos a ponerlo claro con esto, con lo de los, exactamente, no centralizarlo. Tú hablas de centralizarlo en cuanto al gobierno federal, pero vamos a pensar, por ejemplo, en incluir en todo esto, por supuesto, a todos los gobernadores. Gobernadores, por ejemplo, de esta alianza flatulenta, ¿no? La alianza federalista, que ellos le llaman. ¿No crees que lo utilizarían con fines electorales? Híjole, hermano, es que los políticos, ese es uno de los problemas más graves contemporáneos, los políticos que no terminan de entender que no son los dueños de las sociedades. Entonces, claro que lo politizarían, pero es importante descentralizar que hoy en la mañanera el presidente ya permitió que los gobernadores de cualquier estado compren vacunas y las distribuyan para vacunar, porque sí, claro que es el mal político y que lo van a politizar, es horrible, ¿no? Qué gente más horrible. Y mientras los mexicanos y en general los ciudadanos del mundo no mostremos nuestra repugnancia ante los políticos que al administrar el bien común se apropian de él, bueno, pues esto va a seguir, pero vuelvo a lo mismo. No importa que Alfaro se tome fotografías con gente que vacunen, lo que importa son las vacunas. Creo que una de las grandes enseñanzas de la pandemia es eso, que los ciudadanos nos tenemos sobre todo a nosotros mismos. Bueno, el presidente ya le cayó el 20 a López Obrador y por eso ya liberó esto de la compra de los estados. Qué bueno que compren también otras instituciones privadas la vacuna, que se las cobren a los ricos. ¿Van a ser abusos? Posiblemente. No importa. Lo importante es que la gente tenga la vacuna entrando en su organismo. Sabina, a ver, aquí hay varias preguntas también del público. Tengo un planteamiento, por ejemplo, de Luis Campos. Dice, vivo en Suiza y tampoco hay listas. No he recibido información de cuándo me vacunarán. Calma y saludos a la respetable señora Berman. Y tan sé que nos escribe desde Suiza que nos mandó 5 francos suizos como un donativo aquí vía Superchat. Yo me quedé también con la duda, Sabina, de lo que nos comentabas. En cuanto a aquí Estados Unidos, yo vivo en Illinois, te lo acabo de decir, no tenemos ni idea de cuándo nos toca. Tú nos acabas de comentar que en California y en Texas ya saben. Estuve investigando y no, simplemente está igual que aquí en Illinois. En estos momentos están vacunando a personal de salud, están vacunando a gente en California, al menos a mayores de 65, y en Texas, perdón, te escucho. Mira, yo soy de una familia muy extensa, en buena medida porque todos nos volvemos familiares con lazos muy lejanos de sangre y no de sangre. Bueno, tengo familiares en Texas, muchos. Están vacunados y sí se inscribieron en apps que se abrieron
y cada uno se vacunó en una clínica privada distinta. Entras a la app y te dan tu cita con hora. O sea, tú llegas a las 5 de la tarde y te van a vacunar 10 minutos después de que llegues. Te dan cita incluso 5:15. Esto es todo Texas, ¿eh? San Antonio, bueno, ya iba a decir otras que no quedan en Texas, pero en Brownsville es lo mismo. En New Jersey, mi hermana, que vive en Nueva York, mi hermana mexicamericana, ahorita está viajando, quién sabe cómo le está haciendo para cruzar a New Jersey, porque tiene su cita a las 3:25. O sea, no, ni siquiera le dicen, venga, acá en la mañana ya haga fila, no, es a las 3:25. Además, ¿cuál es la dificultad? No hacemos Bueno, citas, por eso, pero es que mi punto con todo eso, lo entiendo perfectamente, pero mi punto con todo esto, Sabina, perdón que te interrumpa, es ya en California, ya en Texas, me hablas también de Nueva Jersey, ya en estos lugares ya se amplió el servicio, la vacunación a mayores de 65 años. En México todavía están en la parte de los trabajadores de la salud pasada, y ahora mañana apenas Campeche con los maestros, ¿no? Todavía ni siquiera pensamos en mayores de 65 en México. No, a ver, en la Ciudad de México, y estoy citando a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya está todo el personal médico vacunado. La estoy citando, ¿eh? Es que, a ver, yo encuentro una resistencia de que los ciudadanos hablemos de la acción del gobierno. Entonces vienen, otra que te voy a decir que es bien común, porque me la mandaban muchísimo al tuit que mandé, es que no hay vacunas, que por qué me estoy angustiando si ni siquiera hay vacunas. Bueno, desde un derrotismo fatal, pero además es falso. México contrató 210 millones de vacunas, y eso se lo debemos a la previsión del gobierno. Y están llegando. Ya llegó los 2 primeros cargamentos de Pfizer, pero también llegó AstraZeneca, que en 3 semanas van a ser, creo que 77 millones. Entonces, pensamos esa resistencia de que ser leal a una causa de izquierda es no opinar, ser pasivos. Yo me resisto, precisamente la izquierda es lo contrario. Yo no entiendo por qué esta resistencia a decirle al gobierno, aguas, oigan, Google vende plataformas donde ustedes pueden, que el gobierno puede fácilmente comprar y que se ajustan en unos cuantos días para que la gente se pueda inscribir por internet. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer las cosas mejor? No, y eso es totalmente legítimo, Sabina, la verdad, eso sí quiero decirlo. Yo tengo que cuestionar a Sabina, le he estado haciendo estas cuestiones porque pues ese es el rigor periodístico, pero eso es legítimo, definitivamente cuestionar, y si se cuestiona con una finalidad positiva. Lo malo, Sabina, es que, y es muy desafortunado, en México, yo creo que más que en muchos otros países, se ha utilizado la vacunación, la pandemia en lo general para el golpeteo, para la politización, y por eso es que, bueno, nuestros chats no dejan de, no deja has encendido en llamas nuestros chats, Sabina. Me da mucho gusto que hablemos de esto. Yo no creo que como ciudadanos debemos ser pasivos. Yo no creo desleal esto. Te voy a contar un incidente que es público, interesante al respecto. Hubo un momento el año pasado, antes de que llegara la pandemia, no, fue el antepasado, a finales del antepasado, en que el presidente dijo en la mañanera que estaba cansado de todas estas instituciones culturales que hacían caravanas con sombrero ajeno. Se refería a que los privados dan dinero para la cultura en México y es deducible de impuestos. Entonces decía, no, si quieren dar dinero a la cultura que lo den, pero no deducible de impuestos. Bueno, sonaba muy bien, pero la gente que
trabajamos en la cultura, sabemos que así es en casi todas partes del mundo, y que si se quitaban esos deducibles a las grandes empresas que mantienen la cultura desaparecía. Entonces, yo solté un tuit al respecto, y afortunadamente me secundaron muchos de la comunidad cultural que saben que así es. Bueno, esa tarde la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda estaban haciendo una corrección al presidente y diciendo, ¿saben qué? No vamos a quitar los deducibles, porque después de revisar el asunto nos dimos cuenta que no es propicio. A eso nos está invitando el presidente en las mañaneras. Yo es lo que entiendo que ese es el ejercicio de las mañaneras. Él nos cuenta cómo está gobernando, vaya, nos cuenta hasta con quién está gobernando, y nosotros podemos contestarle. Y resulta que le contestamos en las redes y lo atiende. ¿No te parece fantástica la democracia cuando es ida y vuelta? Cuando es absolutamente, más bien es necesario, no solo es fantástica, es absolutamente necesario que sea un mensaje que de ida y vuelta. Pues eso no es democracia. Así es, y yo coincido con eso. Y bueno, mire, usted puede tener su pensamiento, su idea sobre Sabina Berman, puede estar en contra de lo que esté diciendo, pero vamos, por supuesto que ella hace este tipo de planteamientos con una finalidad positiva, que la vacuna llegue a todas partes. Hablando precisamente de esto, y le voy a pedir a don David que nos grabe, Sabina, hablando precisamente de la libertad de expresión, permíteme hacerte una pregunta ya que estás aquí con nosotros. ¿Qué te parece esta censura en Twitter de estas últimas horas? Ha habido una serie de suspensión de cuentas en México nada más, suspensión de cuentas relacionadas, sí, a algunas personas que tengan algún vínculo o sean seguidoras o seguidores de la Cuarta Transformación. Y todo esto viene a colación de una declaratoria del presidente en la conferencia de prensa mañanera, en la que habló de uno de los directivos siendo miembro del PAN, asesorando a un ex senador del PAN. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto, Sabina? Pues varias cosas, porque es una situación opaca, ¿no? Para nosotros, no estamos en las entrañas de Twitter. Por una parte, qué bueno que Twitter está tomando cartas en el asunto para limpiar su site, porque, por ejemplo, y me voy a título personal, yo he dejado de entrar a Twitter. Yo ahorita entré y puse ese tweet porque sí, me sonaron todas las alarmas, tengo cierta experiencia en asuntos masivos y me di cuenta lo que está pasando y lo que podría pasar con la vacunación. Entonces, y tuvo un impacto. Desde luego hablamos con Carmen Aristegui en su noticiario del tema. Ahorita estoy hablando contigo al respecto. Bueno, qué bueno. Twitter sí tiene que limpiar. Ahora, hay un sesgo de Twitter hacia la derecha. Tendríamos que hacer un análisis mucho más cuidadoso. De entrada, aparentemente sí lo hay. O sea, lo que me dice mi intuición, en este caso esporádicamente informada, no totalmente informada, es que sí lo hay. Yo cuando entro a Twitter me recomiendan que siga a Felipe Calderón, a Chumel Torres, a gente, a Paco Calderón, gente que puede ser apreciable o no, pero que son sistemáticamente de derecha. Nunca me ha parecido que siga Sin Censura, nunca me ha parecido jamás que siga el Fisgón, nunca me ha parecido que siga a Julio Astillero. Y entonces digo, no, pues si está raro, ¿por qué me aparecen siempre gente de derecha? Entonces, pero de nuevo, estamos hablando de algo que está sucediendo tras bambalinas, que está sucediendo en las entrañas de Twitter. Entonces sí lo tenemos que observar y analizar. También tenemos que entender y a ver, igual tú me iluminas en esto, ¿por qué suspendieron esas cuentas de gente de izquierda?
No, Dicen lo único que estaban dice haciendo Twitter es manipulación. que se ¿Qué debe quiere a que decir están eso? haciendo un mal manejo de la información, están manipulando, cuando en la realidad son simples seguidores de la Cuarta Transformación. Eso sí tengo que decirlo. Y además, esto sí está absolutamente comprobado, Sabina. La verdad es que este personaje del que te hablamos, sí es embajador de Twitter en México y Latinoamérica. Se me fue su nombre y apellido, lo estoy buscando en estos momentos. Y también ha sido captado en muchísimos eventos del Partido Acción Nacional, con fotos, con video, como militante. Entonces, esto es absolutamente claro. O sea, imagínate tú, tener a los gestores, a los directores de Twitter México, entre ellos solamente panistas, pues es preocupante, ¿no? Yo sí, en eso sí no No, estoy de claro, acuerdo contigo. Yo creo que claro no que es debe haber ningún preocupante. tipo de limpieza de nada, ¿no? O sea, la verdad es que de principio Twitter no debería permitir creación de cuentas de bots ni de trolls si alguien no se identifica plenamente. El que nos salgan ahora con que están limpiando la red social es verdaderamente cuestionable. Oye, dicen que, dice la prensa informada que el 50% de las cuentas de Twitter son bots. ¿Dices la prensa informada o los medios de comunicación tradicionales? A ver, pues tendría que hacer un esfuerzo de memoria, pero yo sí creo que muchas de las cuentas son automatizadas y otras son trolls. Digo, lo sé porque yo cada que pongo un tweet, es una de las razones por las que ya no visito Twitter. Y la polarización además es brutal, o sea, no sabes lo que yo siento cuando los seguidores de la 4T me atacan porque no muestro una lealtad milimétrica con cualquier persona de la 4T. Me parece absurdo. O sea, está muy polarizado Twitter y tal vez la misma plataforma está diseñada para que sea polarizante. Yo lo siento ya muy cansado Twitter. Cuando quieres alcanzar a mucha gente es muy bueno, pero las respuestas, qué barbaridad. O sea, y de pronto entre toda ese confeti odioso de los trolls y los bots y los seguidores incondicionales de la 4T o los seguidores incondicionales de la derecha y los odiadores, entre todo eso encuentras cosas muy poderosas, pero te tardas mucho, ¿no? Son como de cada 100, uno. Bueno, yo sí creo que si este señor es del PAN, es muy posible que esté influyendo en pro de la derecha, y lo que sí es seguro es eso, de que cuando te recomiendan a quién seguir, sistemáticamente te sale gente de derecha. No, y a ver, Ahora, ¿qué hacemos? ya tengo aquí su Nos nombre. salimos de Twitter, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Porque el Fisgón ayer tuiteó que no había que ceder Twitter. No podemos ceder Fisgón, Twitter, que ¿no? es De el ninguna forma, ideólogo pero de que principal de la pertenece a 4T, un dijo, interés no nos particular, salgamos de pertenece, ¿no? Twitter. Vamos, o sea, uno cuando se inscribe en cualquiera de estas redes sociales lo acepta en las condiciones que le plantean desde un principio. Aunque creo que sí debería haber algún tipo de imparcialidad en cuanto a sus manejos de mensajes. Aquí en Estados Unidos vimos eso, ¿no? De principio, pues bloquearon a Trump, ¿no? Dando a conocer, ¿no? Yo lo vi de esa forma, más que como una censura o más que como una forma de luchar por la verdad con justicia y evitar los mensajes violentos. Yo lo vi como una muestra de fuerza de la red social, de decir, a ver, somos tan, y perdóname que voy a decir una palabrota en estos momentos, pero para mí fue una muestra de fuerza decir, somos tan cabrones que vamos a bloquear al presidente de los Estados Unidos. En México tenemos al que dice ser el embajador de la política pública de Twitter, se llama Hugo Rodríguez Nicolat, esto para México y para Latinoamérica, asistiendo a foros del Partido Acción Nacional, siendo precisamente consejero de este tipo de personajes. Yo creo que más que una limpieza de bots, que lo que está haciendo Twitter, debería estar más bien verdaderamente analizando quiénes son esos bots, por qué tienen esos bots y por qué se permiten estos bots a ciertas cuentas. Parece que la balanza siempre se
se mueve en todo caso hacia la ultraderecha en México. Sí, bueno, yo no creo que es aceptable que alguien que decide sobre los contenidos de Twitter tenga afiliación política. Digo, Jack Dorsey es el dueño, inventor y CEO de Twitter, se cuida mucho de expresar cuáles son sus preferencias políticas y de seguro no es oficial de ningún partido, como dices que el embajador decías de Twitter en México. Lo es, no, pues eso no es aceptable. Sí, no, pero bueno, el punto aquí es claro, ¿no? Yo creo que sí debería haber una claridad en cuanto a los contenidos, en eso estoy de acuerdo, y absoluta libertad. Sea el tumbaburros el que esté hablando, o sea Vicente Serrano, o sea tu servidor Antonio Ruiz, o sea Sabina Berman, pues que se le respeten sus comentarios y que no salgan con que, es que están manipulando el mensaje, etcétera, y por eso los vamos a bloquear. Yo sí en eso no estoy nada de acuerdo. Querida Sabina Berman, pero bueno, ¿qué te parece que vamos ya con las conclusiones y nos compartes precisamente tus redes sociales? Porque hay mucha gente que quiere ponerse en contacto contigo, platicar contigo sobre lo que hemos hablado aquí en Sin Censura. Sí, mi cuenta de Twitter es @Sabina Berman, todo en minúscula seguido, Sabina Berman. Bueno, pues muchísimas gracias a Sabina Berman por esta muy interesante conversación. Qué bueno que podemos tener estos espacios para platicar y espero que retomemos la comunicación la próxima semana, bueno, en estos días para ver en qué evoluciona esto de las vacunas, punto número 1, y punto número 2 de la censura en Twitter. Te mando un abrazo y gusto platicar contigo. Gracias, Sabina Berman, escritora y periodista. Vámonos una